Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente bonita de todo el mundo. Mi nombre es Mateo y bienvenidos sean todos ustedes aquí a Viajerusa con Mateo. Y este pequeño documental, gente bonita, le puse como título El Taj Mahal, amor, ego y poder. Y es un monumento funerario construido en 1632 a 1654 y se encuentra al norte en la India, en la ciudad de Agra, en el estado de Uttar Pradesh, construido por el emperador Shah Jahan. Tuvo 4 esposas, 3 de ellas fueron por alianzas políticas y como requisito tenía que tener un hijo con cada una. Pero la 4ª esposa, la más querida, la más amada, la que en realidad le robó su corazoncito, se llamaba Mumtaz Mahal. Mumtaz Mahal no era cualquier esposa, no, era su consejera, era su confidente por obvio. En realidad gobernaban juntos ese gran imperio mogol. Y en una de sus tantas pláticas, la emperatriz le dijo a su esposo: el día que yo me muera, quiero que me entierres a la orilla del río Yamuna, que sea un mausoleo. A lo que el emperador le contestó: claro que sí, yo te lo haré, y yo me haré otro del otro lado del río cuando yo muera. Murió Mumtaz Mahal, pero nunca se imaginó la grandeza del mausoleo que su esposo le iba a hacer. Ella muere el 17 de junio de 1631 y las obras empiezan casi enseguida en el 1632, como una ofrenda a su esposa que acababa de fallecer. Durante estos 12 años de construcción, destinó muchos recursos a esta obra, el cual le ocasionó muchos problemas, pues casi lleva a la quiebra del país y había un descontento entre la población y la familia real. Además, el emperador ya estaba muy enfermo, ya no tenía ese deseo de luchar y se rinde ante sus hijos, uno de ellos llamado Shah Shuja y el otro Aurangzeb, los cuales se levantaron contra su padre para reclamar su propio imperio. Arrestaron a su papá y después lo llevaron a un pequeño cuartito, a su cárcel, en un arresto domiciliario. Y ahí estuvo el viejito recordando sus grandes hazañas, sus grandes conquistas cuando era joven, y podía ver desde las rejas, desde esa cárcel, podía ver el Taj Mahal y le recordaba por qué había hecho ese gran monumento a su amada y que tal vez muy pronto estaría junto a ella. Y como todo lo que empieza tiene que terminar, después de 10 años llegó su muerte y sus hijos lo enterraron a un lado de su esposa aquí en el mausoleo. La India, muchachos y muchachas, tiene una etnia muy diversa, una cultura muy rica y una arquitectura de esplendor. Y este país, muchachos, pues era gobernado mayoritariamente por el Imperio Británico, allá por el siglo XIX, y el Taj Mahal cayó en el abandono. Parte de él se estaban derrumbando. Las piedras preciosas y semipreciosas eran robadas de las paredes durante la rebelión de los cepallos en 1857. Pero allá por 1908, el virrey británico Lord Curzon se le prendió el foco en restaurar el Taj Mahal. Y en la Segunda Guerra Mundial, el Taj Mahal fue protegido con andamios, lo cual confundió a los bombarderos y no pudieron encontrar el Taj Mahal para bombardearlo. Y esta obra maestra, muchachos y muchachas, no fue diseñado por un solo arquitecto, sino que fueron varios arquitectos como Puru de Varanus, de origen persa, Ismail Khan, otomano, diseñador de cúpulas, Ahmad Khan,
persa de Shirán, que dijo: yo me voy a encargar de la caligrafía. Otro de ellos fue Muhammad Jamil, que dijo: bueno, pues yo me aviento la mampostería. Y muchos otros más de diferentes regiones y países. Los mejores artesanos, los mejores artistas, los mejores arquitectos se consolidaron en esta gran obra maestra. Los materiales fueron traídos de toda la India y de Asia. Además, se cree que se utilizaron más de 1000 elefantes para traer todo este material. Y el principal material que se utilizó para el mausoleo fue el mármol blanco, que fue traído de las canteras de Makrana, a las cuales se les dijo: no queremos que vendan mármol blanco a nadie mientras esté en construcción el Taj Mahal. Y así fue. Esta obra maestra involucró a más de 20,000 obreros. Y se utilizó como transporte las carretas tiradas por bueyes, elefantes, camellos y hasta búfalos. Arre, arre camello, arre, arre que llevas el mármol. Además, estas canteras se encontraban en Rajasthan, hasta allá, a 300 kilómetros de lejos. Todo el complejo está construido en forma simétrica. Lo único que no es simétrico son las tumbas. La simetría se debe por una leyenda complementaria del Taj Negro, o de indiferencia de su hijo Aurangzeb, que dijo: ¡ay, se va! Pero tal vez no fue así, ya que los abuelos de este último también fueron sepultados de manera asimétrica. Shah Jahan quería un mausoleo negro al otro lado del río, pero su hijo dijo: no, ni más paloma, eso sería un despilfarradero de dinero. Mejor lo sepultamos aquí al lado de mi madre. ¿Pa' qué me la complico? Y todas las construcciones que están hechas con arenisca roja, como la entrada, la mezquita, fue el segundo material más utilizado aquí en el Taj Mahal. Y lo que les voy a decir, no sé si es leyenda o es realidad, porque no lo quiero creer, es que el emperador, después de haber terminado su mausoleo, después de terminar esta obra maestra, le cortó las manos a todos esos artistas para que no volvieran a hacer algo igual en otro sitio. El Taj Mahal ha sido incluido como una de las 7 nuevas maravillas del mundo, símbolo de la India y visitado por más de 7 millones de personas al año. Hoy en día este mausoleo ha sido causa de preocupación, ya que lo está dañando las lluvias ácidas, la contaminación, y hasta el río está contaminado. Si vas a visitar la India, este es uno de los sitios que no te debes de perder. Si hace calor, llévate un sombrerito para que te protejas de la calor, y no te olvides de traerme mi regalito de recuerdo. Bueno, gente bonita, muchas gracias por ver mi video, pero antes de irnos, suscríbanse a mi canal, háganle clic a la campanita todos, háganle like, porque si no se suscriben y me llego a morir, voy a venir y les voy a jalar esas patotas, no importa que tengan ojos de pescado o juanetes. Bueno, gente bonita, nos vemos en mi siguiente video.